espero que no represente ningún trastorno. Ya está grabando. Entonces, bueno, les decía, nosotros, gracias, Gabriel. En este momento, lo que ustedes están formándose precisamente como docentes, futuros docentes, ojalá que es de educación superior. Hay algunos requisitos, vamos a ver si el tiempo nos alcanza, vamos a tocar ese tema sobre los requisitos que están exigiendo, digamos, muchas instituciones de educación superior hoy en día, que son, digamos, no es una traba, sino como un requisito de ingreso similar al que exigen las universidades cuando alguien comienza un pregrado. Entonces, después vamos a tocar ese tema, espero que nos dé tiempo. Entonces, vamos a comenzar viendo precisamente en este capítulo del libro que ustedes tienen ahí compartido, cuál es la idea que tiene la mayoría de las personas, incluso nosotros mismos, sobre lo que es ser docente. Una de las cosas que plantea la autora aquí es que esta revisión que ella está haciendo involucrará tanto los conceptos relativos del perfil esperado del docente como su asociación a determinadas acciones y formas de desarrollar la profesión. Más o menos se perfila desde el concepto de enseñante, el papel de los estudiantes en la actualidad, es decir, se trata de barrer aquí todo, inclusive lo que se refiere al uso de las TIC y un término que no es muy utilizado, pero la autora lo coloca aquí, que son las TAC, que son las teorías del aprendizaje y el conocimiento. Esto es más, tal vez, creo que vi a alguien ahí que es psicólogo, más relacionado con la parte psicológica del aprendizaje. Entonces voy a empezar, después le voy a ir dando la palabra para que me vayan colaborando, pero esta primera frase, que es de Ewing del año 98, es muy importante. Dice: la imagen mental del docente que acompaña la gramática visual de nuestra vida seguramente se compondrá con alguna de estas situaciones. Docentes insertos en una clase numerosa. Pónganse a pensar en lo que, o sea, imagínense la frase que estamos leyendo. Docentes inmersos en una clase numerosa. Es decir, usted delante de un grupo de 30, 40, 50 personas, de pie y delante de los estudiantes. Si recuerdan las clases presenciales que ustedes han llevado a lo largo de la vida, ese es el papel que siempre vemos. El profesor es el que está al frente de la clase y desde ahí nos dicta su charla. ¿Quiénes estarán sentados escuchando? Esa es tal vez la primera imagen que nosotros tenemos del profesor. Ahora que estaba los otros días riendo un poco con el chavo, a veces de nuevo ahí, aunque ya a veces tan repetido que ya deja de perder el interés. Pero veía al profesor de Villafañe, que esa es la idea de lo que es un profesor, o sea, el profesor delante, los chicos sentados y él ejerciendo la autoridad y dando su cátedra. Aquí está precisamente el problema, no el problema, sino la característica fundamental. Es un profesor con autoridad, basado en el estatus del cargo mismo. Es decir, él es el dueño de la clase, él es el que manda en la clase, y cuya función es enseñar a los que saben poco o casi nada, dado que estos van a aprender. Una imagen semejante sería la composición de la fotografía social que compartiríamos en gran medida en distintas regiones y entre generaciones diversas si indagamos en el rol docente. Es decir, esta imagen del profesor delante de la clase, el profesor autoritario, el profesor que normalmente dirige la clase como si fuera, digamos, el único poseedor del saber, y sobre todo esta parte donde dice enseñar a los que saben poco o casi nada. Y esto realmente en muchas de las corrientes pedagógicas actuales, incluso en la práctica docente hoy en la actualidad, siempre hay que reconocer que nuestros estudiantes no son un papel en blanco. Incluso ustedes, aunque se estén formando como docentes, tienen mucho conocimiento, digamos, tal vez no pedagógico directamente, pero sí han visto a sus profesores durante muchos años, saben cuáles son buenos desde el punto de vista pedagógico, cuáles didácticas son buenas, y ustedes tienen ya esa mentalidad. Ustedes no son personas, ustedes no son un libro en blanco. Por lo tanto, esa afirmación, que además se recogía así durante muchos años y que era una de las características del
del docente, pues no es realmente acertada. Entonces, refiriéndose al sentido de del ser educador y sus cualidades, la percepción de su rol estaría vinculada a determinadas funciones asignadas. Tener habilidades comunicacionales, ojo con lo que estoy leyendo acá, porque no quiere decir que estas cosas no sean importantes. Por el contrario, marcan muchos de los aspectos que ustedes como futuros docentes van a tener que tener en cuenta y que les van a exigir como perfil docente. En la mayoría de las instituciones que conozco, le van a pedir, por ejemplo, saberes pedagógicos. Saberes pedagógicos es lo que ustedes están, digamos, obteniendo de cierta manera acá, aunque la formación en este diplomado, digamos, es como un poquito más integral. Habilidades comunicacionales, o sea, un profesor que no sea capaz de, digamos, establecer una buena comunicación, una empatía con sus estudiantes, ya empieza teniendo problemas. O sea, un profesor que sabe mucho, que a veces nos ha pasado, creo que al 100% de nosotros nos ha pasado. Hemos tenido un profesor que sabe mucho, pero a veces decimos, pero no sabe explicar. Es decir, sabe, pero no le entendemos. Entonces, esa característica del profesor que sabe, pero no lo entendemos, es una de las no deseadas dentro de la función docente. En el caso de los saberes pedagógicos, es decir, la metodología de la enseñanza, cómo se concibe el aprendizaje, y sobre todo la parte disciplinar, que es el conocimiento de la asignatura que imparte. ¿Ve? Ese saber disciplinar, y aquí nosotros tenemos una, digamos, una característica yo creo que es muy común en casi todos los países, pero fundamentalmente en América Latina se ve mucho, y son los profesores que nunca nos formamos como profesores, sino que en su momento sencillamente lo que teníamos era una buena formación disciplinar, una experiencia, digamos en el caso de lo que estamos hablando de ingeniería de sistemas y demás, una experiencia en el tema, pero no éramos pedagogos. Entonces, hemos tenido que adquirir esa formación a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque además de todo es un requisito. ¿Sí? Entonces, esa es la parte del saber pedagógico y disciplinar. Entonces, la otra cosa es, digamos, el criterio de cómo ese profesor se enfrenta al aula. Es decir, hay muchas teorías y muchos mensajes acerca de esto. Es dónde usted debe estar ubicado, cómo gestiona el espacio del aula, cómo se mueve, cómo escucha a sus estudiantes, la paciencia, que esto es algo sumamente importante, sobre todo en algunos escenarios. Es decir, toda la forma en que un docente debe relacionarse con sus estudiantes. Eso es un listado de funciones y percepciones, sobre todo, que se ha ido construyendo en un rol histórico y social. ¿Ok? Entonces, quiero que, como decía al inicio, un compañero, en este caso, compañera, me acompañe en el próximo párrafo. Y puede ser un voluntario. Aquí donde dice, estas perfecciones configuran. ¿Quién me colabora? ¿Hay voluntario? Bueno, entonces puede ser, me imagino que de los que tienen micrófono, que está oyendo, a ver, Daniela, una voz femenina para cambiar, para variar. Estas percepciones configuran una escena y son vinculantes con un modelo pedagógico sobre el que se construye en momentos de revisión del desarrollo educativo, un nuevo perfil. Inclusive se buscan modelos alternativos para diseñar el modelo docente y sus componentes en la formación inicial que constituyan una nueva formación del inicio para los docentes. Pero pocas veces se torna visible la trama profunda de lo que ya tenemos incorporado como referente del ser docente y quizá deberíamos preguntarnos algo más sobre esa imagen fundante. ¿Corresponde con un docente situado? Las coordenadas pedagógicas son las únicas aristas analíticas para indagar el rol docente. ¿Qué Espérate, espacio ocupa el conocimiento de las categorías?
¿Qué espacio Las ocupa el coordenadas conocimiento? pedagógicas son las únicas aristas analíticas para indagar el rol docente. ¿Qué espacio ocupa el conocimiento de las tecnologías digitales en dicha escena? Ok, fíjense que lo que está planteando el autor aquí es, realmente es suficiente con esas cosas que se han enumerado. Es decir, si usted cumple con todo lo anterior, usted tiene conocimiento sobre la materia que está impartiendo, usted es un buen comunicador, usted tiene conocimientos de pedagogía. La pregunta es, ¿eso es suficiente? Es decir, la última pregunta es vital. ¿Qué espacio ocupa el conocimiento de las tecnologías digitales en dicha escena? ¿Sí? Entonces, vamos a saltarnos aquí este pedacito. Bueno, aquí habla de algunos, digamos, pedagogos que han sido bastante, que han hablado bastante sobre ese tema, como Montessori. Bueno, hay una serie de autores aquí, sobre todo muy latinos, y sobre todo vamos a partir aquí, por ejemplo, en Brasil, Paulo Freire, con la perspectiva del cambio filosófico y metodológico del concepto de educar y comprender también al adulto. Una de las características que se plantean y algunas críticas que se hacen a los temas pedagógicos es que la mayoría de las veces lo que nos muestra es cómo enseñar a niños. Y eso no es de ahora, o sea, eso parte desde el Emilio, que es una de las primeras obras, digamos, relacionadas con la educación, desde los papeles de Sócrates, Platón, todos los filósofos que, digamos, fueron fundantes de la parte eh, educativa, y los cambios, por ejemplo, que comienzan a producirse cuando mencionan a Paulo Freire, por ejemplo, brasileño, es un cambio, digamos, en esa filosofía, en la forma en que se comprende, pero sobre todo decir, hey, aquí no solo se educan niños, aquí se educan adultos. Y en la vida actual, hoy en día, pudiéramos decir que hay una mayor carga hacia la educación superior, o sea, no solo hacia la educación de niños, y cada vez esos niños alcanzan, digamos, una cierta madurez y sobre todo tecnológica, mucho más rápido que los niños de hace 20, 30 años atrás. Entonces, estos son como nuevos referentes, nuevas preguntas que se hacen con respecto a las características que debe tener ese nuevo docente que se está hablando. Entonces, por ejemplo, alguien que me comience acá donde dice, se espera desde el imaginario social que el maestro de primaria, ¿quién me acompaña? Déjeme darle entrada. Listo, profe. Árate. Se espera desde el imaginario social que el maestro de primaria conozca de la didáctica de la lengua y de la matemática, del profesor de secundaria, que sepa de las áreas del saber disciplinar y preparación para la universidad, y del docente universitario que sea portador del conocimiento científico experto de su área. Una suma de presignificaciones acorde a la historia y al cúmulo social de atribuciones del referente ser docente. Sin embargo, algo está cambiando en esta escena desde ya larga data. Los roles en cuanto a la visión tradicional se han resquebrajado, dando lugar a otras visiones algo supuestas con el modelo precedente de... ¿Cómo? Superpuestas, o sea, superpuestas con el modelo. Superpuestas con el modelo precedente del modo de ser docentes hoy y del que está por venir. Ok. Entonces, fíjense que aquí lo que nos están diciendo, o sea, es casi como los esquemas que se supone que deba saber el profesor de primaria. ¿Qué es lo que le enseña qué es lo que se le enseña a los niños? Bueno, suficiente con que conozca un poco de lenguaje y de matemática. Yo tengo referentes de estos muy cercanos. Mi esposa trabaja con el Ministerio de Educación en la parte de precisamente de formación de docentes de la enseñanza primaria. ¿Y pasó algo? Ok. Y adicionalmente a eso, eh, tengo una relación bastante cercana con profesores de la universidad que al mismo tiempo son docentes, digamos, acá en la americana, pero siguen desempeñando su rol
Y ellos nos dicen esto, realmente yo tengo profesores de tanto lenguaje que al mismo tiempo son los mismos profesores de matemáticas, pero en algunos casos ni siquiera son licenciados en lengua, ni siquiera son licenciados en matemáticas, sino que tienen una formación de, digamos, a nivel de licenciatura, de escuelas normales, existen tantas acá en Colombia. Muchacho, alguien que tiene un gato por ahí, no sé si algún micrófono abierto, creo que es Manuel. Manuel, colabora con el micrófono. Entonces, esos supuestos, como plantea ahí, de los docentes, que tiene que saber el de primaria, que tiene que saber el de secundaria, y que tiene que saber el de, digamos, el que prepara ya en la parte del pregrado en la universidad, pues son cosas que están cambiando mucho. Tanto desde el punto de vista de la práctica, que es lo que está pasando hoy, que comentábamos ayer, desde el punto de vista del manejo de herramientas tecnológicas, como de la forma en que se deben utilizar esas herramientas tecnológicas para que realmente tengan el impacto que se espera. Es decir, no es el hecho de utilizar una herramienta, es decir, como decía en su video, Frank, no es suficiente con pasar de... Ya listo. No es suficiente, Manuel, Chima, porfa, colabóranos con el micrófono, por fin. Digamos, no es suficiente el saber disciplinar, no es suficiente en este caso tener los conocimientos básicos, sino como cada vez el papel de la tecnología es cada vez más importante. Entonces, al final de este párrafo, precisamente dice cómo tendría que ser el docente hoy. Y de ahí parte precisamente lo que la autora del artículo trata de llevar como mensaje. Dice, el verbo ser del docente se ha conjugado de diversas formas y con variados refranes. Uno de los más famosos es aquel de que cada maestrito con su librito. ¿Eh? Y eso lo hemos visto siempre, o sea, incluso la misma asignatura impartida por dos docentes diferentes es totalmente diferente. Cada uno viene con su, digamos, su esquema, su forma, la forma en que va a desarrollar su clase, y eso es una frase muy generalizada. Sin embargo, se ha ubicado que de a poco, el contexto situacional del ejercicio docente como rol en construcción con otros y en un tiempo social e institucional que le otorga sentido. Vamos a avanzar un poquito. Aquí, las propuestas clásicas de formación docente suponen condiciones originales de enseñabilidad de los futuros docentes que los procesos de masificación de la educación han modificado. O sea, estamos hablando de ustedes. Ni la formación inicial ni la formación continua de los profesores ha incorporado en la práctica modelos alternativos de cómo enseñar que puedan deconstruir en los futuros docentes la imagen tradicional aprendida. Es decir, ustedes, en este caso, que ya tienen una imagen, esa imagen que hablábamos al inicio, de cómo se desarrolla, digamos, la docencia, cómo se puede plantear en este caso el rol nuevo de ustedes cuando ingresen, ya sea a la educación básica, primaria o ya secundaria, como se plantea, a diferencia del rol de los docentes universitarios. Sin embargo, hay un hilo conductor. Hoy en día, incluso desde la UNESCO, se plantea cuáles son las habilidades que tiene que tener desde el punto de vista de las tecnologías, la información y las comunicaciones, es decir, las famosas TIC, cuál es el rol del docente que va a desarrollar utilizando esa tecnología, pero no solo como un utilizador, sino incluso como un creador, como un desarrollador de nuevos contenidos. Esa es una de las, digamos, de los aspectos más relevantes que encontramos en la actualidad. Y lo vamos a ver sobre todo en la próxima semana, acá, cuando hablemos de precisamente la construcción, lo que son los objetos de aprendizaje, los objetos virtuales de aprendizaje, cómo se construye todo esto que nosotros, digamos, utilizamos frecuentemente. Entonces, esa es como, digamos,
la resignificación de ese papel o ese rol docente. Entonces, la palabra esta que es clave aquí es construir un nuevo rol implica, de algún modo, un proceso de deconstrucción de otros asumidos como universales. Cuando hablamos de procesos de deconstrucción, lo que estamos diciendo es, hey, olvida un poco lo que tenías, nunca se puede olvidar completamente, pero sobre esa imagen que tú tenías, vamos a agregarle cosas que van a ser fundamentales. Es decir, vamos a cambiar esas características que se supone que son las del docente en la actualidad. Entonces, alguien que me colabore aquí en este punto, pensar la función docente implica al estudiante. ¿Quién me ayuda? Voluntario, por favor. O voluntaria. Susana. Sí. Déjeme verlo. Susana, no se te escucha. No sé si tienes algún... A ver. Espérate, deja. Ahora un poquito mejor, pero falta. Ya, pues. Es que ahora no me No, deja. Susana, no te escuchamos. No. Bueno, mientras Susana soluciona, ¿alguien quiere colaborar? Sí. ¿Ya? Por favor, porque estoy con problemas de conectividad. Pero mira, ahora se le escucha bien ahora. Bueno, a ver. Viviana, que habla por un aparato y oye por el otro. Viviana, ¿sí nos puedes colaborar? Ok. Pensar la función docente implica al estudiante, ¿cierto? Cierto. Antes de pasar al análisis del componente tecnológico en la actuación docente, detallaremos uno de los protagonistas sustanciales de este cambio de escenario, los estudiantes. Los nuevos estudiantes, que según cuenta la leyenda urbana, no son lo que eran, no saben cosas que antes sí sabían y no escuchan o no permanecen atentos a la clase dada por el docente, sentencias que se escuchan por pasillos, salas de profesores y medios de comunicación, prácticas discursivas circulantes que se van instalando cómodamente en el ideario descriptivo del sujeto que aprende. Sigue hasta la mención. Desde diversas propuestas se revisa su rol, implicando un estilo de relación pedagógica diferente. Una transformación que también es propulsada desde abajo hacia arriba, como indican recientes investigaciones al respecto. Refiriendo al motivo de por qué introducen tecnologías en las clases, los docentes señalan que se debe a que los estudiantes les gusta y que las tecnologías captan su atención, etc. Señalan el factor motivacional como traccionador de la introducción de tecnologías en la clase, propiciando desde el interés de los estudiantes. Entonces, son los alumnos los que promueven solicitudes en el rol de los docentes actuales para que incursionen en la enseñanza con tecnologías. Bueno, entonces fíjense qué es lo que sucede, qué interesante esta parte, y qué es lo que implica. ¿Qué implica cuando plantea que entre los profesores es común en las salas de profesores y en algunos medios que decir, ya los estudiantes no son como antes, no son los mismos, no escuchan, no hay forma de que se queden atentos a la clase. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe eso? O sea, esa forma actual que piensan algunos docentes y que ayer ustedes también manifestaban que eso prácticamente no ha variado en la enseñanza media y en la enseñanza primaria. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se deben esos comentarios? ¿Por qué los profesores, digamos, se quejan de esas cosas? ¿Quién me colabora? ¿Kevin? ¿Tendencias? Puede ser, pero no es el punto real. Profe, yo considero que porque ahorita hay mucha más actividad desde el estudiante, o sea, anteriormente era un estudiante muy pasivo porque no tenía tanto acceso a la información y ahorita con todo el tema de redes sociales, todas las tecnologías, las aplicaciones, o sea, hay un dinamismo muy grande y precisamente el estudiante lo que necesita es
cosas diferentes, ser mucho más dinámico, y por eso de pronto en una clase se pueden perder, porque por eso puede decir que no escuchan, porque están distraídos en otras cosas, porque el tema de estar como tan quietos les aburre. Considero Exacto. que puede ser ahí. Y es entonces exacto, los docentes, Daniela, bien, resistentes al cambio. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque esos docentes clásicos, tradicionales, según la frase que vamos a utilizar o la descripción de esa corriente que vamos a utilizar, son los que tenían el mando, los que tenían el poder, los que sabían. El estudiante no sabía nada, lo acabamos de ver. El estudiante es una hoja en blanco y sobre ella hay que escribir para que ese estudiante que no sabe nada aprenda de mí. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes nuevos, como dice la autora, y como están planteando ustedes? El estudiante de hoy no es el mismo de ayer, y ayer hablábamos también de eso. El estudiante de hoy, no solo en las redes sociales, sino tiene mucho más acceso a información. El Internet, que es lo que nos ha abierto las puertas básicamente a información universal. Es decir, no es el hecho de que yo tenga un libro que me da mi profesor o una fotocopia, como todavía incluso hasta hace 10 años se estilaba en la educación superior. El estudiante venía, el profesor dejaba en la fotocopiadora, ustedes posiblemente hayan pasado por eso, decían, el profesor de matemáticas o el profesor de cualquier asignatura decía, muchachos, ahí en la fotocopiadora les dejé el material para que ustedes estudien para la clase o hagan la exposición. Entonces usted llegaba a la fotocopiadora y se encontraba un ruplo ahí de 20, 30 hojas de un artículo que pudiera tener 10 años, y a partir de ahí se distribuían las copias a todo el mundo para trabajar. ¿Eso no es así? ¿No pasamos por eso? Los compañeros que ayer... Sí, profe, una opinión. Sí pasamos por eso, pero yo pienso que también tenemos un tema que es cultural. A pesar de que hoy en día los muchachos tienen muchas más herramientas, mucha más información, acceso a mucha más información, pero vemos que realmente los que aprovechan ese alto porcentaje y ese alto contenido de información son pocos. Si hablamos hoy en día, y yo pienso que nosotros estamos de pronto en el área de educación superior, pero también sé que hay algunos compañeros que están en primaria y en secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un distractor tan grande que son las redes sociales. Si bien es cierto, ayudan algo, cierto, para el tema de es un distractor grande. Mire, cuando yo estaba en pregrado, ya es una historia vivida, muchos de mis compañeros nunca estaban en clase, estaban en el salón cuerpo presente, pero se la pasaban en redes sociales en el celular. Entonces, o sea, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Si hoy día los muchachos aprovecharan realmente, por lo menos desde sus inicios educativos, el acceso o el uso de esa buena información que están teniendo, yo pienso que serían mejores investigadores, mejores estudiantes, mejores profesionales que de pronto nosotros que estudiamos con todas las limitantes. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos tocó, como usted dice, ir a biblioteca, estar pendiente de esto, pero uno de pronto le metía como más interés. Hoy en día los muchachos, pues, incluso ahora las carreras del futuro no son las tradicionales. Ahora es desarrollo marketing, desarrollo web, no sé qué, todo enfrascado al tema de la tecnología. Pero en sí, a futuro, vamos a ver que eso no es tan bueno, porque de igual manera se va a necesitar el médico, se va a necesitar el abogado, se va a necesitar el ingeniero, o sea que son carreras tradicionales, y se va a ver que de igual manera eso que todo el mundo se está enfrascando como tanto en la tecnología, pues no debe ser, tiene que existir un equilibrio. Ok, yo estoy muy de acuerdo contigo y quiero señalar lo que está escribiéndonos aquí Paola. Lamentablemente no tiene micrófono, espero que lo tenga para la semana que viene, Paola. Dice que debe haber una metodología estratégica de motivación. Yo creo que esa es la palabra clave. Aquí en el artículo, estos profesores que se quejan porque los nuevos estudiantes, o lo que tú planteas que es muy cierto, llegan a la clase y a veces en vez de estar en la clase están en la red social. ¿Qué es lo que les está faltando? No les está faltando tiempo ni acceso a la tecnología. No les está faltando, digamos, inteligencia, inteligencia emocional que tanto se habla, o buenas. Está faltando, buenas, lo que le está faltando es el interés. Permiso, profe. Permiso. Sí, intervenir.
Manuel Chima. Adelante, yo. Profe, ¿sí me escucha Manuel Chima? ¿Cómo? ¿Me escucha Manuel Chima? Sí, le escucho, adelante. Vea, profe, lo que pasa es que también existen algo que se le llama preconocimientos. A los estudiantes hoy en día se les ha enseñado algo que antes no se enseñaba. De pronto esto puede llegar a causar algún resquemor, pero mire, hay estudiantes que ya saben en sus preconocimientos antes de ir al aula, estamos hablando en carrera superior, en educación superior, que ellos tienen derecho a un libre albedrío, tienen derecho a, a unas decisiones propias, y en algunas ocasiones ellos tienen la tendencia a no tener la pertinencia y la pertenencia que se debe tener para determinado módulo, digámoslo así, o determinada área. Entonces deciden solo prestar atención a la que ellos creen que les interesa, y se desinteresan por algunos espacios, como por ejemplo por las electivas o por las complementarias. Eh, por ejemplo, mire el caso. Se ha llegado a escuchar decir al estudiante que puedo demandarla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si usted tal cosa. O sea, porque en realidad, hay algunas áreas del conocimiento que se le puede instruir al estudiante, pero hay un espacio, hay un tiempo, y pienso yo que en algunas ocasiones se están haciendo, digamos, lo que tal vez como que algo prematuro, y los estudiantes, algunos toman estos conocimientos para usarlos en momentos de pronto no propicios, no adecuados. Ese es mi punto de vista, sí. Ok, sin más. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero precisamente por eso quería señalar lo que decía Paola, el tema de la motivación, y lo que después Daniela confirma con otras palabras, cuando dice, si el docente no logra inspirar o transmitir, que se deja para los estudiantes. Realmente yo pienso que es un tema de roles. Ahora vamos a ver algunas de las corrientes de lo que vamos a desarrollar, y vamos a ver cómo ha cambiado ese rol del docente. El rol del docente que ya no es el mismo ni puede ser el mismo. Bueno, disculpa para hacer una intervención. Sí, adelante. Lo que pasa es que pienso yo que la tecnología no es totalmente culpable, pero al ser más fácil el acceso a la información, los estudiantes aprovechan de mala manera esa facilidad al acceso a la información. Ya vemos que hay muchos que por ejemplo, uno buscar, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, por decir algún tema, uno nada más escribe en el buscador Primera Guerra Mundial, le sale 50.000 o más links, accesos a esa información, y ya ni leen. Simplemente se meten en el primero, porque ni siquiera no son tan obvios, sino que se meten en el primero que ven que el título dice Primera Guerra Mundial, y lo que hace es copiar y pegar. Ya no se dan la tarea de ni siquiera leer la información, saber de qué trata. Entonces eso también afecta mucho al conocimiento del estudiante. Entonces creo que a lo que se refiere también el texto que acaba de leer la compañera, es que si bien no se sabe mucho, los estudiantes no están sabiendo lo que sabían antes, es también simplemente porque antes, al no tener tanto acceso a esta tecnología, uno tenía que meterse en enciclopedias, en diccionarios, etcétera, 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 que lo obligaban a uno a leer y a transcribir información para entregar un trabajo. Ya con las facilidades tecnológicas, ya uno nada más con el mouse copia y pega, y no se da la tarea ni siquiera de saber qué es lo que está copiando. Es más, hay casos en los que los estudiantes entregan tareas con hipervínculos, con firmas de páginas web. Entonces tampoco es como un arma de doble filo esta nueva tecnología que estamos encontrando. Ok. Profe, Alejandro. Profe. Bueno, igual, dejaste tomar la ventaja, Alejandro. Dale, habla. Bueno,
Bueno, profe, yo con respecto a comparto mucho la opinión del último compañero de intervención que dio. Yo pienso de que la tecnología, hubo una vez un profesor que comentó de que la tecnología va a embrutecer al ser humano o lo va a idiotizar, y realmente de pronto no había caído en cuenta en eso, porque si bien si usted va, por ejemplo, a una biblioteca o algún café, la gran mayoría tienen los celulares en la mano, inclusive hasta en el comedor. Entonces llega un punto en el cual donde se absorbe, y realmente en el campo educativo, el estudiante, lo que comentaba el compañero, simplemente se limita es ver el primer link, la primera información que ve en la página, entra, ni siquiera lee ni siquiera el párrafo, sino que copia el texto, lo lleva a una plantilla de Word y listo, y ya. Ahora, Dairo, yo te voy a hacer una pregunta porque, bueno, tú eres estudiante ahora en este caso y tal vez eres profesor o vas a ser profesor en un futuro. ¿De quién es responsabilidad cuando permitimos que el estudiante haga esto sin guía? Es decir, ¿de quién es responsabilidad que el estudiante precisamente me use el primer vínculo que encuentra para copiarnos y pegarnos una definición? O sea, ahí es donde cambian los roles y precisamente el trabajo que ustedes van a hacer, ojalá que los ubique bien en este rol nuevo que tiene que jugar tanto el estudiante como el docente. Pero yo tengo estudiantes de primer semestre. Los estudiantes de primer semestre son como esos que tú me estás mencionando ahora. Es decir, los estudiantes de primer semestre vienen acostumbrados a que tú les des un tema, ellos van, entran a internet y lo primero que les sale efectivamente casi siempre es Wikipedia. Y a veces ellos me dicen, profe, pero es que Wikipedia lo tiene todo. Digo, sí, es cierto, pero ¿cómo tú sabes que eso que está en Wikipedia está bien, está correcto? Si tú no contrastas con otra fuente, si tú no buscas... ¿Me permite la palabra? Sí, enseguida, Jonathan. Es decir, el estudiante tiene en su mano una poderosa herramienta hoy en día, que es el Internet. Nosotros también la tenemos, pero lo que muchas veces nos falta, y por eso es importante que ustedes se metan bien esto en la cabeza, es que nosotros somos los guías de ese estudiante. Es decir, nosotros ya no estamos trabajando con un libro en blanco o la educación bancaria que decía Freire en su momento, donde el estudiante es un banco donde tú sencillamente vas depositando y listo. Entonces, hay que guiar a esos muchachos. Hay que estar comprometido, hay que saber motivar. Por ejemplo, esta misma clase yo la hubiera podido hacer, vamos a no decir que yo soy no soy el profesor perfecto ni con mucho, pero yo hubiera podido hacerla perfectamente presentándoles a ustedes los videos, las diapositivas, el no sé qué, la lectura, sin hacer ningún tipo de intercambio, sin hacer ningún tipo de reflexión. Y eso es lo que le está faltando a muchos docentes hoy en día. Por eso el cambio tiene que partir del docente, porque ya el estudiante es otro estudiante. Es muy claro lo que está planteando y los propios profesores, aunque no llegan a la profundidad, no se dan cuenta de que realmente es eso, que ese estudiante ya no es el mismo. Ese estudiante nace con un celular en la mano. Nuestros estudiantes hoy de bachillerato de 15, 6 años, muchas veces saben más del manejo de esas herramientas que nosotros. Vamos a darle la palabra. Pero sabe, Uriel, ¿sabe dónde está uno de los... Hay cosas que ya uno viene notando desde hace mucho tiempo atrás de la tecnología. Empezamos por la calculadora, por ejemplo, y se escucha mucho decir a los estudiantes, y creo que hasta uno a veces entra en ciertos errores. ¿A qué me voy a memorizar esa vaina si eso ya está en la red? Si eso ya está en Google, por decirlo así. Entonces, lo mismo pasaba con la calculadora. ¿Para qué me voy a matar yo haciendo algoritmos? ¿Para qué me voy a matar yo haciendo pendejadas de esas? Si la calculadora lo hace todo, ¿para qué no voy a colocar en eso? A tal punto que uno llegue en el momento, lo cogen a uno así, le dicen uno, ¿cuánto es 2 más 2? Y uno coge una calculadora porque está uno tan acostumbrado a que ya eso está en esos recursos están en otro lado. Entonces, y sin embargo, la habilidad del docente, como yo he tenido muchos docentes donde me dicen, por ejemplo, en el caso mío, en la parte de contador, yo soy abogado también, en la parte de contador suele decirse, por ejemplo, muchas personas que
dicen, no, es que ya las empresas tienen un software, ya las empresas tienen un software y eso lo hace todo. Sí, pero resulta que los profesores que yo tenía nos decían, sí, tiene un software, pero detrás del software hay dos personas. Está el contador y está el ingeniero, que el contador le va a decir al ingeniero cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, se ha visto, para llegar a una conclusión y aportar a esta exposición, que lo que yo he notado en muchos estudiantes es que uno se atiende, no, es que ¿para qué vas a estudiar tal cosa si eso está ahí? No, simplemente te vas y te remites en el momento. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es una de las cosas que la tecnología nos ha perjudicado como tal. Por eso es que hoy en día vemos muchos profesores. Yo acabo de terminar una especialización en Derecho Laboral en la Universidad Simón Bolívar, me voy a graduar en junio, y todos los trabajos eran a mano. Ahí los trabajos eran a mano, transcripción de artículos. ¿Por qué? Porque obviamente no podía uno llegar. Cuando estaba estudiando Derecho, yo me acuerdo que un compañero de la universidad sacó una exposición de un tema de jurídico y terminó la exposición y el profesor se paró y dijo, oye, ven acá, listo, y gracias por explicarnos la legislación de la República del Perú, porque todo el mundo está en ese plan consecuente y soy consecuente con lo que han dicho todos los compañeros. Me le sumo a que hoy en día uno está atenido pues a eso, más bien atenido a eso, no que sino que estamos atenidos a eso. Ya. Gracias. Ok, Uriel. Ahora, profe. yo enseguida te doy la palabra, creo que es Jonathan, ¿no? Sí. Jonathan, te doy enseguida la palabra y para cerrar aquí este punto que yo sé que podemos estar hablando toda la mañana. Pero quería aclarar algo de lo que decía Uriel. Uriel, ¿quién es responsable si permite que un estudiante le presente o le haga un trabajo basado en un copia y pega? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre copiar y pegar utilizando Word y copiar a mano? Esa fue una filosofía que yo le discutí mucho a un docente de la extinta casi Universidad San Martín, a distancia. Y es que él decía, no, a mí ningún estudiante me va a copiar. Ellos me tienen que entregar todos los trabajos a mano. Yo le preguntaba, pero ¿quién evita que lo que te están presentando a mano no haya sido sacado precisamente de internet? Y lo único que tú estás obligando es a que el muchacho mejore su caligrafía. Porque al final te está presentando lo mismo. Te está presentando lo mismo, ¿por qué? Porque tú eres el que tienes que guiarlo, tú eres el que tiene que corregirlo, tú eres el que le tiene que decir no copy y pega porque con eso no estás haciendo nada. Si ese profesor que tú dices no se hubiera leído y no estuviera al tanto de la legislación de Perú, no hubiera podido decirle eso al estudiante. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no podemos esperar que las cosas pasen. Nosotros somos los formadores, nosotros somos los tutores, los guías. Por lo tanto, somos los que tenemos que decirle eso al estudiante. ¿Dónde buscar la fuente de información y de qué forma utilizarla? Jonathan. Sí, profe, es que ese punto es que allá voy. Y dos puntos. Uno, la parte motivacional y otra, la parte de la información. La tecnología, le puedo decir que en mi caso ha aportado mucho, ya. Y dependiendo del uso que le demos y cómo el profesor lo instruye. Hoy en día, por eso las universidades están adaptando el método de investigación. Hoy te dicen, a mí no me vas a venir y me busca de Google, a mí me busca de páginas especializadas e investigativas, ¿ya? Y me citas el autor, ¿ya? Y me da una explicación. Esto obliga al estudiante a no hacer el copy-pega, sino que sí o sí se tiene que leer un artículo, y ese artículo debe sacar una conclusión, ¿ya? Entonces es ahí donde se le cambia la mentalidad al estudiante de que no es como antes, que no, que yo busco a Google, porque ya buscar en una página de investigación ya te muestra artículos y ya tú tienes que buscar artículos más relacionados con la información que se le pide, ¿ya? Es una manera de incentivar al estudiante a tener nuevas bases tecnológicas, ¿ya? Y no como antes de que pronto el estudiante buscaba la respuesta y ya. Por eso es que hoy se piden páginas de investigación. La otra es la parte motivacional. La parte motivacional se ha escuchado en muchos currículos de varias universidades, sin irnos tan lejos aquí en Barranquilla. Por ejemplo, está el caso de las ECAE que hacen las universidades. El estudiante cree de que las ECAE solo benefician a las universidades y no le dan la importancia. O sea, el alumno no se siente motivado, ya. Y no, de pronto los profesores o algunos no se han puesto en la tarea de decirle al alumno que el 80% de los alumnos que le va bien en las ECAE tienen un gran éxito empresarial. Eso lo dicen las estadísticas, ya. Y entonces los alumnos creen que eso, los beneficiarios son las universidades únicamente. Entonces, siempre hay que
buscar la parte como motivar al estudiante, ¿sí? Porque vivimos una era en que ya el estudiante mira los intereses que él tiene. Él dice, no, pero yo para qué voy a ponerme a estudiar y investigar o aprender de esa cierta manera si el beneficiario va a ser la universidad únicamente o las instituciones. Entonces, uno debe analizar esos puntos y creo que es en lo que se está trabajando hoy en día, cómo motivar al estudiante, ¿sí? Cómo mirar la manera de que ellos también obtengan un beneficio, no a futuro, porque quizás no lo ven, sino un beneficio actual, ¿ya? Entonces, son dos cosas que van conjuntas. La tecnología puede aportarle mucho en material de metodología científico, de artículos, pero también debe haber por parte de las instituciones una manera de motivar al alumno, porque si no es así, entonces difícilmente los alumnos están motivados a querer progresar, incluso siendo beneficio para ellos, pero no lo miran de esa manera. Ok, Jonathan, muchas gracias por la intervención. Bueno, le decía, voy a cortar, no por el simple hecho de cortar, sino porque realmente aquí podemos estar hablando toda la mañana y estas discusiones son sumamente interesantes y yo me gusta promoverlas como en este caso. ¿Por qué? Porque primero ustedes tienen un doble rol en este momento. Ustedes son estudiantes, han sido estudiantes, pero se están formando para ser profesores. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Cómo ustedes tienen que llevar esa nueva imagen del nuevo docente, que ya no podemos decir que es el profesor que todo lo sabe, sino es el guía de esos estudiantes para que ese estudiante haga las cosas bien hechas. Como decían algunos compañeros en el chat ahí que les estuve recordando, y además lo mencionaba Jonathan ahora también, importante el tema de la motivación. No podemos luchar contra las redes sociales. ¿Quién va a luchar contra las redes sociales? ¿Cuántas veces los muchachos no llegan acá a YouTube sencillamente buscando contenido porque no entendieron al profesor en la clase? Buscando cómo se hace, no sé, el esquema o la ecuación, cómo resuelven la ecuación de una parábola, porque el profesor de matemática que tiene sencillamente no fue capaz de explicarlo. Y lo obtienen. Entonces, ¿podemos decir que entonces YouTube es malo? No, YouTube es muy bueno. Nosotros mismos hacemos uso de él. En este momento no habría, yo creo que ninguna red social que pudiéramos nosotros vedar, o sea, decir, no la utilicen, es mala para los estudiantes. Bueno, no sé, tal vez existe alguna por ahí que sí lo sea, pero digamos, luchar contra Facebook, no. Luchar contra WhatsApp, no. Tenemos que utilizar esas mismas herramientas a favor de nosotros. Aquí ustedes están en un grupo de Facebook, aquí ustedes están viendo videos. Entonces, estamos trabajando con redes sociales, las estamos utilizando. Ese es el rol de nosotros como docentes, porque ya yo ahora me dirijo a docentes. Me dirijo a docentes que tienen que estar claros, porque ustedes son los que van a llevar esa mirada nueva, esa mirada fresca a las aulas de clase, para luchar contra eso que hemos estado, digamos, en desventaja durante muchos años. ¿Ok? Bueno. Entonces, muchísimas gracias a todos por la colaboración en la lectura. Efectivamente, Paola, todos estos comentarios de ustedes son muy valiosos. Jonathan, excelente tema de investigación. De acuerdo, Uriel. Paola, ver el potencial que existe en el aula. Eso de ver el potencial en el aula, por ejemplo, es algo para mí, como docente, digamos, de ingeniería, es fundamental. Yo tengo estudiantes que son técnicos durante años, que les faltaba solamente graduarse como ingeniero, y entonces tienen una buena formación práctica, pero les falta la formación teórica. A veces eso los lleva a entrar en un estado de confusión. A veces dicen, no, pero es que yo sé de este tema, profe, pero a usted le falta la fundamentación teórica. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser realmente inteligente con los grupos, no entrar nunca en conflicto con ellos, excepto, por ejemplo, ya alguien que esté adoptando una posición negativa ante la clase, pero fundamentalmente tratando de ganarse al estudiante. Ese estudiante que a veces se porque el ritmo de la clase no le favorece. Recuérdense lo que decía Fran en Virtual Educa. Nosotros cuando damos una clase, muy difícilmente, en estas clases presenciales sobre todo, muy difícilmente todos vayan al ritmo del profesor, solamente alguno o uno en particular. ¿Por qué? Porque no podemos ir ni muy rápido de manera que algunos se aburran porque no entendieron nada,
ni podemos ir muy despacio porque entonces el que lo sabe, el que lo entendió de una, se va a aburrir. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese tema. Bueno, entonces me regreso al curso. Quiero hacer un pequeño paseo en este enlace que dice teorías pedagógicas, que es un enlace externo, para complementar lo que hemos estado viendo. En esta página ustedes van a encontrar, ojo que en esta página hemos detectado algunos, digamos, algunos pequeños errores, pero no son significativos. Acá la página se dice la web del maestro, es un portal, no es, digamos, de los más empleados, de los más interesantes que podamos encontrar, pero sí es un portal útil. Aquí dice 4 corrientes pedagógicas y sus principales características. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de corrientes, tendencias, paradigmas, a veces esto se mezcla mucho, no es el punto en este momento de ponernos realmente a diferenciar el uno del otro, pero aquí en este artículo precisamente nos establecen algunas de las características. Cuando dicen corrientes pedagógicas en un flash, es precisamente algo de lo que yo estoy tratando de que ustedes lleven a ese trabajo final, sin caer en, como decían algunos, copiar y pegar lo que aparece aquí. Porque además ya esto yo lo sé bastante bien. Cuando se habla de teorías del aprendizaje, bueno, ahí ellos hacen una narrativa, todo lo que ha existido, la parte psicológica, las distintas escuelas que existen, cómo a partir de los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial precisamente, comienzan a darse cambios en las teorías del aprendizaje. Aparecen, digamos, otras formas de trabajar, otras formas de que el estudiante se comprometa con lo que está haciendo. Entonces, bueno, aquí se me quedó. Esta, por ejemplo, es una de las infografías que aparece aquí, donde ya están las distintas corrientes, pero observen que aquí solamente comienza desde que nosotros mencionamos ayer, la corriente conductista, la corriente cognitivista, o sea, cognitivismo, conductismo, constructivismo y conectivismo. A esto le falta ¿qué? De lo que ustedes van a hacer en su trabajo, le falta relativo a lo que es la pedagogía tradicional, es decir, a esa pedagogía que durante siglos se desarrolló y que tiene una connotación. ¿Por qué? Porque de ella todavía queda remanentes, todavía de ellas quedan, digamos, características en los docentes actuales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que ustedes van a hacer? Hacer algo como lo que está aquí, pero digamos a un nivel de resumen. Se los estoy mostrando para que utilicen esto, no les estoy vetando. Por ejemplo, aquí dice en el conductismo, y este es más o menos como el resumen que yo espero de ustedes. ¿Cuál es el representante, digamos, más conocido de las corrientes conductistas, del paradigma conductista? Watson, y fíjense la fecha, muere en el año 1958. Cuándo comienza la teoría, en qué se fundamenta, cuáles son las ideas principales. Cuando estamos hablando de conductismo, siempre quiero recordarles a ustedes algo que muy posiblemente hayan visto en su vida estudiantil, que es el estímulo y respuesta. El famoso caso del perro que le dan la comida y le suena la campana. ¿Sí? ¿Alguien quería decir? Sí, profe, lo que usted estaba comentando de lo del perro, ese es el experimento del conductismo de Iván Pavlov, el condicionamiento clásico. Sí, el condicionamiento, exactamente. Pavlov, que además no interviene directamente, al menos en ninguna de estas teorías, pero que mucho de lo que él plantea se retoma y se toma precisamente en este conductismo. ¿Qué es lo que se habla de estímulo-respuesta? Entonces, ¿de qué manera aplicamos un estímulo en ese estudiante para que él reaccione y obtener la respuesta que estamos esperando? Yo quiero decir algo. Independientemente de la época en que transcurran cada una de estas corrientes y que esto parezca, digamos como una evolución, lo cual es cierto, ninguna de las corrientes, ni siquiera la parte tradicional, podemos decir que está completamente desechada.
en la parte tradicional, en la corriente tradicional, nosotros tenemos muchos componentes desde el punto de vista de la didáctica, incluso de la propia pedagogía, que son clásicos, que no se obvian en ninguna de las corrientes posteriores. Lo que sí cambia muy fundamentalmente es, digamos, la concepción del alumno, el rol del alumno. Aquí en el conductismo, fíjense que dice, es considerado como un receptor pasivo, es decir, solamente obedece. Muy similar a lo que hasta esa época, los años 50 del siglo pasado, se hacía, digamos, en la pedagogía tradicional. ¿Quién es el que conoce todo? ¿Y quién es el que ejerce el poder? ¿Cuál es el rol del docente? Es el que tiene el control del conocimiento, es el que controla los estímulos para obtener una respuesta. Entonces, una de las cosas que falta aquí, que yo se las pido, es que precisamente ustedes agreguen, digamos, qué papel jugaron o juegan las TIC en estos tipos de pedagogía. Este, por ejemplo, es el caso del conductismo. Aquí habla después del cognitivismo, nuevamente con los autores, aquí de algunos muy importantes, como el caso de Piaget, como el caso de Ausubel, Brunner y Vygotsky. El primero y el último lo van a oír tanto acá como después en el constructivismo. No se preocupen, no es ningún error. Es que ellos fueron también evolucionando en el tiempo y fueron aportando a las distintas corrientes. Incluso Ausubel también lo vamos a ver en el constructivismo. Tal vez el que es más cognitivista puro es Brunner, que es este señor que ustedes ven aquí. La teoría cognitivista, digamos, trata de cambiar cosas en la parte conductista. Se plantea ya algunos elementos importantes, que es que el instructor, en este caso, tiene que reconocer que no parte de cero. El estudiante no es un libro en blanco, sino que sencillamente es capaz de resolver en la práctica situaciones que se le presentan, ya tiene un conocimiento previo y por lo tanto hay que aprovechar de alguna manera ese conocimiento previo. Eso con respecto al constructivista, al igual que en las otras, aquí está el rol del alumno, el rol del docente, y bueno, faltaría agregar en este caso cuál es el rol de, el uso de las TIC. En el caso de las otras teorías, aquí vienen, digamos, ya como más resumidas, lo que es el constructivismo y el conectivismo. Cómo es el papel, digamos, en el caso del constructivismo, del profesor o el rol, es un acompañante, un animador, constituye en este caso el estudiante su propio conocimiento, eso es precisamente lo que significa y de dónde viene la palabra constructivismo. Y bueno, aquí tenemos algunas de las características que ustedes deben profundizar. Y por último, la que yo les comentaba, que es como la corriente pedagógica del siglo XXI, con dos autores, George Siemens, en este caso, que es el más conocido, del cual parte esta teoría, y el conectivismo sencillamente da un paso más de lo que dice el constructivismo. Se plantea algo que ustedes hablábamos ayer, el profesor aprende de humanos y de personas no humanas. Ustedes, algunos mencionaban ahorita, ¿para qué buscar algo? ¿Para qué aprenderme esto si está en Google? Bueno, ahí en ese caso nosotros no estamos aprendiendo de un profesor, sino que estamos aprendiendo y dependiendo de una máquina. Por lo tanto, tenemos que aprender a seleccionar la información que esa máquina nos brinda para nosotros poder utilizar realmente de forma adecuada lo que nos está diciendo. Eso lo plantea el conectivismo en este caso. El estudiante construye su red de aprendizaje, su entorno personal de aprendizaje, como le podemos denominar, y sobre todo hay un problema muy importante acá, que es que cada uno de nosotros somos nodos de una red de aprendizaje, por eso se plantea que estamos todos conectados, y que al estar conectados, pues precisamente esa es la forma en que nosotros influenciamos y nos dejamos influenciar por el medio. Entonces, bueno, este artículo, esta página, perdón, que ustedes la tienen acá, teorías pedagógicas, este enlace externo, les puede servir, pero importante que ustedes traten de profundizar un poco más en algunos temas, sobre todo en algunos de los aspectos que yo les pido acá en la tarea. Voy a volver a abrir la tarea para los que ayer tal vez no estaban cuando los mostraba. La tarea consiste, y este es el trabajo final,
Incluso yo les había dicho que el plazo de entrega, si ustedes quieren, en vez de para el viernes 15, lo dejamos para más adelante, digamos para el 20, para el 22, cosa de que no se les cruce tampoco con el otro módulo completamente, pero que tengan un poco más de tiempo para trabajarlo. Ya este sería la entrega final. Por pareja de compañeros, desarrollar un análisis de las corrientes pedagógicas tradicional, conductista, que ya miramos, cognitivista, constructivista y conectivista. En cada una de esas teorías hacer un resumen, lo que ya ustedes vieron, de lo principal que plantean los principales exponentes, es decir, los autores, digamos, Ausubel, Piaget, Vygotsky, todo eso que mencionábamos ahorita, y sobre todo el papel o rol del estudiante y el rol del profesor, es decir, cómo actúa el estudiante y cómo actúa el profesor en esa corriente en particular. Y por último, cómo ven el tema de las TIC en esa teoría, o sea, si realmente constituye un eje central, si sencillamente se utiliza alguna de las herramientas de las TIC, pero no es, digamos, el concepto básico en la teoría. Lo que estoy planteando es no más de 1 o 2 cuartillas, precisamente la alerta que ustedes mismos decían, evitar y copiar textos extensos, citar. Ojo, ya ustedes pasaron con Walter, creo que me imagino que estuvieron viendo toda la parte esta de investigación, de la parte metodológica. Entonces, cuando decimos aquí citar, ustedes saben que hay 2 formas de citar. Textual, por lo tanto, en su trabajo debe estar las citas adecuadamente hechas, entrecomilladas, si son citas, digamos, cortas, si fueran citas largas, eviten las citas largas de todas formas. Debe estar en un párrafo aparte, en la forma de citar en este caso mediante normas APA, y utilizar al final, aunque no vamos a, digamos, a desarrollarlo como tipo de trabajo de investigación, al final del documento, todo lo que son las referencias y las páginas utilizadas. En el caso de, también como van a trabajar por pareja de compañeros, bueno, en todo trabajo deben haberse demostrado, pues debe tener su hoja de presentación con los nombres de los compañeros que desarrollaron el trabajo, cuáles son los objetivos, digamos, pero solamente el objetivo general de la investigación, sin entrar en objetivos específicos ni nada, y a partir de ahí empezar a desarrollar su tema. Ese desarrollo del tema es el que yo le digo que como máximo debería tener, como son 5 corrientes, suponiendo que ustedes hagan 2 cuartillas cada una, el trabajo máximo, sin contar la hoja de presentación y la hoja de bibliografía o de referentes, debería tener máximo 10 cuartillas. Pero por eso les digo, eviten copiar y pegar textos que sean extensos, sino tratar de interpretar, de citar cuando sea necesario de la forma adecuada. Recuérdense que al citar uno puede parafrasear, es decir, usted puede decir, bueno, sin mencionar exactamente sus palabras, pero Piaget planteaba que el individuo, y ustedes plantean, digamos, hacen el planteamiento como ustedes interpretan que lo decía Piaget, pero lo que sí debe aparecer es que de dónde ustedes sacaron eso que dicen, por lo tanto, tiene que estar de alguna manera en las referencias. Hay un instrumento que yo quiero destacar porque precisamente se aplica, ahorita creo que era Uriel, mencionaba el tema de, digamos, ¿por qué digo que aparece y no sociocultural? Es que él aparece en todo, y cuando empieces a ver la parte cognitiva, vas a ver que también aparece en el constructivismo, como les mencionaba. Acuérdense que ahí nada más que vimos 2 teorías, y realmente la parte sociocultural está más relacionada con el constructivismo, es decir, un constructivismo social, como le llaman. Luego de ver un video o un escrito, el contenido nos pasa 3 veces por nuestro cerebro al leerlo. Sí, esa es la famosa pirámide del aprendizaje, Shima, donde usted está, digamos, estudiando, vamos a decir la palabra clásica, cuando usted está estudiando, usted tiene muchas formas de estudiar. Porque yo ahorita ponía que algunos compañeros me colaboraran con el tema de la lectura, no solo por el hecho de, digamos, descansar la voz, que pudiera ser un pretexto, sino, por ejemplo, porque rompo un esquema que ya ustedes están acostumbrados a la voz mía, el ritmo, etcétera, y se rompe un poquito ese paradigma. Están escuchando, activando, desde el punto de vista sensorial, están activando el mismo órgano, pero de una forma diferente.
Y es claro lo que está diciendo, que nosotros realmente, la pirámide del aprendizaje nos dice que cuando más se aprende es cuando nosotros hacemos. Y precisamente esa es una de las bases del constructivismo y el conectivismo. Entonces, bueno, quiero preguntarle si quedó claro el tema de la tarea, esta tarea final, y si realmente se comprende lo que hay que hacer, si hay alguna duda, y si están de acuerdo en que, digamos, se extienda el plazo de entrega, digamos, para el día 20 de mayo, para que tenga un poquito más de tiempo. Entonces, escucho opiniones. Sí, profe, o sea, lo que se busca de cada teoría, de cada corriente pedagógica, es que se investigue y se haga un análisis, y si hay que colocar, citar algo, se señala el autor y listo, ¿cierto? Por cada teoría. Sí, y sobre todo en las referencias, qué página o qué artículo o qué libro. Realmente ya hoy en día casi todo lo encontramos en internet, y más ahora en confinamiento nadie te va a creer, a excepto que lo tengas en la casa, que bueno, aquí como tengo en el libro tal, del autor tal, plantea tal cosa, o sea, es como complicado. Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes van a citar un artículo que encontraron en internet, pues eso tiene determinadas formas de citar, ¿ok? Ok, y se colocaría rol del estudiante y después rol del profesor. Rol del O sea, el estudiante. papel que desempeña cada uno. Exactamente, sería el rol del estudiante, el rol del profesor, el resumen de la teoría. Fíjense que dice, un resumen de lo que plantea la teoría. ¿Cuáles son los autores, digamos, los teóricos que son más importantes? Sería prácticamente casi mencionarlos nada más. Y los dos roles, profesor y estudiante, y el uso de las TIC. Pudiéramos decir que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos acerca de cada una de las teorías. Ok, ese punto de uso de la TIC, profe, que hay que colocar específicamente. Yo quiero que ustedes se centren precisamente en cuál de, digamos, en el enfoque tradicional, en esta pedagogía tradicional, si se hace o no se hace uso de las TIC. Okay. O si realmente es el centro de la teoría en el conductismo. O sea, ¿dónde comienza realmente a marcarse como importante el uso de las TIC y dónde es, digamos, vital sin las TIC? Digamos que no existe la teoría. Que dentro de las 5 teorías, ¿dónde tuvo el mayor aporte el uso de la TIC? Sí, exacto. ¿Dónde se hace mayor uso de las TIC en esas teorías y de qué forma se hace? ¿Ok? Ok. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda, que quiera preguntar algo? La otra pregunta, ¿extendemos el plazo hasta el 20 o lo dejamos tal y como está planteado? Yo pienso que debe extenderlo hasta el 20, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Yo también, pero bueno, no me gusta hacer extenderlo. No me gusta hacer las cosas sin consecuencias. Entenderlo, profe, porque algunos trabajamos presencialmente, Yo que trabajo en un hospital y me toca asistir a trabajar, entonces conviene que sea así. Y me gustaría saber quién quiere ser mi pareja. Bueno, ya eso sí se lo dejo a las compañeras, ya no te puedo decir eso. Bueno, entonces ya yo voy a cambiar la fecha incluso para que no se me vaya a pasar. Vamos a activar edición aquí. Estoy haciendo uso de la herramienta Moodle, que es sobre la que se ha montado Eva, y que es una de las cosas. ¿Hasta qué día lo va a dejar, profe? ¿Hasta el 22 o hasta el 20? No sé, dígame usted, yo hago lo que ustedes hasta el 22, hasta el 22 que viernes, y así ya nos volvemos a encontrar. Bueno, viernes que ya empiezan el otro módulo. Por eso yo lo que no quiero es cruzarme y digamos que ustedes estén todavía en el módulo del otro profesor y trabajando, digamos, en el trabajo que yo les dé. O sea, a mí me gusta que empiecen limpio conmigo. Yo sé que en el caso de ustedes todavía por características del módulo anterior dejaron, todavía tienen una tarea pendiente. Yo voy a poner esto entonces hasta el 22. Hasta el 21. Sí. 21 de hasta mayo. El 22. 21 de mayo a las 11:55 de la noche. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Ahí estamos bien? Sí, señor. Bueno, entonces, eso serían como las características de esa tarea. Incluso les recuerdo que acá tenemos también, sí creo que no le puse fecha final, pero es importante que este primero lo traten de hacer sí lo antes posible, cosa de que yo para la semana que viene ya pueda haber leído las participaciones y tal vez si hay alguna que digamos sea interesante, todos van a ser interesantes, pero digamos que tenga algún tipo de
punto picante, pues traerla al próximo encuentro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Sí, señor. Adelante, ¿de quién quería hablar? Sí, el foro ya está activo. Es más, voy a verificar, eso es una de las cosas que quería verificar. Déjenme, de nuevo les voy a mostrar cómo se hacen los ajustes en esta plataforma. Estoy en un rol de docente, yo tengo puesta esta actividad, aquí está descrita, y acá tiene, digamos, en el tema de calificaciones, perdón, el tema de calificaciones, aquí en el foro es en las restricciones de acceso. A veces se le colocan restricciones para la participación. Yo no le tengo puesto restricción. Es decir, en este caso, desde el punto de vista de las calificaciones que a veces se colocan aquí, bueno, sí, perdón, está puesto hasta el 27 de marzo. Entonces vamos a cambiar esto porque no es real. Vamos a cambiar esto, estamos en el mes de mayo. Lo empezamos ayer, viernes 8. Y lo voy a dejar abierto hasta finales de, o sea, hasta el mismo encuentro próximo, que es el día que, el 15. Solamente con la intencionalidad de que ustedes lo hagan. Eso es muy sencillo, la configuración del foro, el video es cortico, para lo que les comentaba. Si queda, digamos, algún elemento que sea interesante, polémico, algo, pues poderlo ver en la próxima semana. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya en este caso quedaron las dos actividades con la fecha que habíamos acordado. Preguntas, por favor. Bueno, si no hay preguntas, entiendo que todo está claro. Nada quedó claro, no sé cuál de las dos. Espero que sea la primera. Nos cogió ya casi las 9:45. Voy a tocar muy brevemente porque además no es un tema complejo. Les voy a sugerir una búsqueda tal vez en internet para complementar, y es el tema de los entornos personales de aprendizaje. Los entornos personales de aprendizaje, o conocidos en inglés como el Personal Learning Environment. En este caso, ¿qué es lo que se plantea? Por ejemplo, si fuéramos nosotros los estudiantes clásicos, ¿qué hacemos? Venimos aquí al primer enlace y sencillamente abrimos y no hacemos nada más. Si somos, por ejemplo, investigadores, miren acá, este botón que yo tengo incorporado al navegador, es el botón que dice Google Académico. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Se ve este botón acá? Sí, sí se ve. Ese botón precisamente lo que hace es que la misma búsqueda que yo acabo de hacer y que arrojó 54 millones de resultados, la va a hacer, pero utilizando Google Académico. No sé si mi compañero Walter alcanzó a explicarles algunas de las características de Google Académico. A diferencia del Google, digamos, estándar o normal que acabamos de utilizar, Google Académico me va a remitir a información realmente, como el nombre lo dice, académica. Me va a remitir a artículos científicos, me va a remitir a libros. Profe, eso es una extensión. Esto es una extensión, sí. Ustedes la pueden descargar para no tener que estar entrando siempre. La característica interesante que tiene como extensión de Chrome es que cuando yo hago clic en ella me utiliza la misma búsqueda que acabo de hacer. Entonces le decía, aquí tengo 54 millones de resultados. Miren, cuando le hago clic acá en Google Académico, me hace la misma búsqueda dentro de Google Académico, y si yo amplío, es decir, si voy acá, se quedan solamente 121.000 resultados. Y esto es muy importante con relación a lo que decíamos ahorita, de cómo nosotros tenemos que guiar a nuestros estudiantes en el proceso, como yo lo estoy tratando de hacer ahora. Y es que usted puede estar seguro en que hace un 100% de que la información que aparezca acá, en este Google Académico, es una información real que ha sido producto de una investigación, un libro o un artículo, y por lo tanto no es que, no sé, Pepito Pérez escribió algo acerca de esto, lo subió a internet
¿Y eso de dónde nos sale? Lo que escribió Pepito Pérez nos salen estos 54 millones de resultados, porque esto no se filtra. ¿Ve? Entonces, lo que está aquí en Google Académico, que fíjense que son una mínima parte de aquellos resultados, sí son artículos que digamos que tienen una validez, que están, incluso usted tiene la posibilidad de por acá filtrar resultados. A veces nos interesa, sobre todo que estamos hablando de tecnología, tener resultados más recientes. Entonces puedo decir, bueno, este artículo primero que se ve muy bueno, de Casquero, 2013, ya tiene 7 años. Entonces a mí me gustaría tener resultados, digamos, desde 2016, porque serían resultados. Entonces fíjense cómo baja la cantidad de resultados que tenemos aquí. Entonces, este artículo también nos aparece en artículos relacionados, es decir, artículos donde están citados. Por ejemplo, miren este, entorno de aprendizaje contra el aprendizaje personalizado ha sido citado por 6 personas, por 6 autores. Esto de las citaciones es sumamente importante. Aquí este fue citado por una persona en algún momento, es decir, ustedes pueden ver prácticamente todo lo que constituye un entorno personal de aprendizaje, pero ya desde una perspectiva académica. Lo cual quiere decir que este no sirve. No, este sirve. O sea, hay veces que cuando utilizamos el Google Académico se nos pierde mucha información que no, cuando no sabemos algo del tema, pues siempre podemos empezar por aquí. Entonces, aquí tal vez esta página nos puede dar una idea, digamos, vamos a hacer clic acá en el enlace. Entonces, a partir de esa idea, que es un entorno personal de aprendizaje, cómo desarrollarlo y demás, pues muy posiblemente ya yo llegue a el Google Académico ya con una idea de lo que estoy viendo, o sea, no parto de cero. Entonces, fíjense que en este caso la autora habla precisamente de la traducción al español, entorno personal de aprendizaje, EPAO, que es el Personal Learning Environment en idioma inglés. Y además les voy a definir básicamente esto. ¿Qué es un entorno personal de aprendizaje? Es el conjunto de fuentes de información, herramientas, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Esa es, digamos, la definición básica de qué constituye un entorno personal de aprendizaje. Fíjense que la palabra lo define, entorno personal, cómo yo aprendo, qué es lo que utilizo habitualmente. Utilizo habitualmente qué, páginas, artículos de una revista. Hay páginas que, por ejemplo, me dan la posibilidad de recibir información permanentemente de ellas, suscribirme de alguna forma a esa página. En el caso de que yo utilice activamente, por ejemplo, Google Académico sería para mí parte de ese entorno personal de aprendizaje. Pero si además estoy en redes, si además veo noticieros, si tengo un noticiero o una página, digamos, donde yo me gusta entrar con asiduidad, porque es, digamos, para uno de los abogados, todas las páginas de leyes, toda la información actualizada. Entonces, eso es parte de mi entorno personal de aprendizaje. Entonces, lo que quiero, para no recargarlos mucho, pero dejarlos con, digamos, la actividad, para que ustedes mismos contrasten. Y aquí tengo una definición que ustedes la pueden complementar. Ustedes vieron que la búsqueda es muy sencilla, es sencillamente lo que busqué, que es qué cosa es un PLE, ¿sí? Y tenemos el contraste entre esta definición que acabamos de encontrar, lo que los invito a que revisen algunos de estos artículos y vean si realmente es muy significativa la diferencia o si realmente me puede servir para lo que queríamos de eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora sí. Profe, disculpe, ¿usted qué hizo? Hace una búsqueda en Google y después le da clic a la extensión. Exactamente. Primero se hace la búsqueda, después vengo a la extensión, hago clic y me sale una pestaña para que aparezca de nuevo. Esta fue la búsqueda, ¿cierto? Vengo a la extensión de Google que dice Google Académico. Los que no sepan instalar extensiones pueden abrir Google Académico directamente. Hago clic acá y la misma búsqueda que yo acabo de hacer, que tenía 54 millones de resultados, se me abre aquí en esta pequeña pestaña con los artículos, digamos, más significativos. Pero si yo quiero verlos todos, vengo aquí abajo, miren, dice abrir resultados en otra pestaña, hago clic y me sale de la forma que lo estábamos viendo. ¿Está bien? Listo. Insisto, ustedes pueden poner la extensión, los que sepan o los que quieran investigar, agregan la extensión aquí a Chrome, es muy sencillo, o sencillamente
dentro de Google buscan Google Académico, abren Google Académico por un lado y tienen los dos Google ahí. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Uy, como tengo escrito aquí. Google Académico es genial, sí, eso sí es cierto. Hay un abanico que se escucha, tal vez sea el mío, porque realmente me estoy asando de calor aquí, porque para aislar un poco de los aguacateros y demás me encerré para que no hubiera interrupción. Tal vez ese abanico sea el mío. Entonces, bueno, acá les dejo ya, por lo tanto, el curso previamente habilitado. Profe, disculpe, y si a mí no me aparece ese link que usted tiene ahí en el enlace de Google Académico, ¿cómo puedo hacer? Te explico lo mismo que decía ahora. Por ejemplo, antes de buscar qué cosa es un PLA, yo digo Google, voy a buscar dentro de Google, Google Académico, me va a salir esto. ¿Ok? Entonces, el Google Académico es esta página, Scholar Google. Le puedo hacer clic derecho y abrir en una pestaña nueva. Voy a cerrar esto. Abrir en una pestaña nueva. Y entonces, en esa pestaña, voy a tener Google Académico, fíjense que tiene otra presentación diferente, y en esta voy a tener Google. Aquí hago la pregunta, que construyo un PLE, obtengo los resultados, y puedo entonces venir aquí y repetir la misma pregunta, ¿qué cosa es un PLE? Ustedes ven que funciona igual. Si lo puedo hacer abriéndolo como una página o descargando, agregando la extensión que yo les mostré aquí, que es la extensión para ¿ok? Sí, señor, gracias. Bueno, es mi deber. Bueno, joven, entonces le decía, ya prácticamente hemos consumido casi las 2 horas. Vamos a entonces despedir la clase de hoy. Espero que les haya cubierto sus expectativas y que ya nos está acercando, quedarían claros, sí, puedes mantenerlo como favorito también. En el caso de la clase de hoy, espero, insisto, que se haya entendido todo, que ustedes hayan podido llevarse al menos un cierto aprendizaje de la clase, que es el objetivo. Entonces, muchas gracias, sigan disfrutando su fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 6:30. Muchas gracias. Listo, profe. Excelente fin de semana para todos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a ustedes. Gracias, profe. Que pasen buen fin de semana. Todo listo, profe. Gracias. Igualmente, Este fin de semana, que estén bien. Gracias. ok, un abrazo. Gracias, profe. Muy amable por la clase. Gracias.